La Llorona, esa figura aterradora que ha perdurado en las leyendas de América Latina. Pero, ¿quién es realmente? ¿Un espíritu vengativo o algo mucho más complejo y oscuro? Hoy vamos a adentrarnos en el misterio de la Llorona, pero no desde el lugar común de las leyendas y los fantasmas, sino desde una perspectiva completamente diferente. ¿Y si la Llorona no fuera un fantasma? ¿Y si fuera un símbolo de algo mucho más profundo, algo que va más allá de la superstición? ¿Y si la Llorona fuera un reflejo de la culpa colectiva? Vamos a averiguarlo. La leyenda de la Llorona tiene raíces que se remontan a varias culturas indígenas de América Latina. En su forma más conocida es la historia de una mujer que ahoga a sus hijos en un acceso de locura y luego, llena de arrepentimiento, se convierte en un espíritu errante buscando a sus hijos en las noches. Pero, ¿esta es la única historia o es un eco de mitos más antiguos? La figura de una madre llorando por sus hijos no es exclusiva de la leyenda de la Llorona. De hecho, muchas culturas mesoamericanas, como los mexicas y los zapotecas, tienen leyendas de figuras femeninas trágicas que lloran por sus hijos perdidos. En algunos mitos, estas mujeres están conectadas con la tierra, el agua o el ciclo de la vida y la muerte. Podría ser que la leyenda de la Llorona no sea solo una historia de terror, sino una alegoría más profunda sobre la naturaleza humana. En los textos coloniales del siglo XVI ya se registraban versiones tempranas de la leyenda, lo que sugiere que esta figura trágica tuvo un profundo impacto cultural mucho antes de que las historias de fantasmas se popularizaran, lo que nos deja pensando cómo esta leyenda pudo evolucionar con el paso del tiempo hasta convertirse hoy en la historia que ya todos conocemos. Primero, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué pasa si la Llorona no es solo un espectro, sino una representación simbólica de algo mucho más amplio? La psicología humana nos dice que los mitos y las leyendas sirven como una forma de externalizar emociones o experiencias difíciles de procesar. En este caso, la figura de la Llorona podría representar algo más profundo, la culpa colectiva. Y tiene un poco de lógica, pues la historia de este ser emerge en una época de grandes transformaciones en América Latina, especialmente durante la colonización. Muchas de las historias de La Llorona se desarrollan en comunidades indígenas o mestizas, quienes fueron las más afectadas por los cambios bruscos en su entorno. La figura de una madre que mata a sus hijos puede ser vista como una metáfora de la violencia sufrida por las comunidades más vulnerables de la región. La psicología social habla de la culpa colectiva, cuando una sociedad o un grupo experimenta un sentimiento de culpa por los actos cometidos, incluso si no todos los individuos tienen responsabilidad directa. ¿Y si la Llorona es precisamente eso? La representación de una cultura que no puede olvidar los horrores de su pasado, los abusos históricos, la opresión y las injusticias cometidas contra las comunidades originarias. El llanto de la Llorona puede resonar como un lamento por todas esas víctimas anónimas, aquellos niños que sufrieron despojos de su identidad y sus raíces. Ahora, en un contexto más contemporáneo, ¿cómo encajan las historias de la Llorona en un mundo donde muchas madres y niños siguen siendo víctimas de migraciones forzadas, violencia doméstica y abandono? Todos sabemos que esta historia ha sido interpretada y recreada a lo largo de los siglos, de distintas maneras, desde historias que se cuentan alrededor de una fogata hasta adaptaciones modernas en el cine y la televisión. Pero, más allá de los cuentos de terror, ¿cómo ha influido La Llorona en la identidad colectiva de los pueblos latinoamericanos? Mi respuesta sería esta. La Llorona es un reflejo de la carga histórica y cultural que llevamos como sociedad. Su llanto representa las cicatrices del pasado, las injusticias que todavía no hemos procesado como comunidad. Cuando la sociedad no enfrenta sus propios demonios, las leyendas, como la Llorona, actúan como un recordatorio de lo que no hemos resuelto. Su presencia en nuestra cultura es una forma de mantener viva una conversación sobre lo que necesitamos sanar. Al menos yo lo considero así, pues esta leyenda ha perdurado por generaciones, adaptándose a los cambios sociales y políticos. En tiempos de crisis, como en las dictaduras o en las luchas por los derechos humanos, la figura de la madre que llora por sus hijos se convierte en un símbolo poderoso de resistencia y denuncia. ¿Quién sabe? Podría ser que la figura de la Llorona
sea un reflejo de la forma en que las sociedades intentan procesar y sanar sus propios traumas colectivos. En el siglo XXI, La Llorona sigue siendo un personaje que resuena con audiencias de todo el mundo, desde películas de terror hasta debates en redes sociales. Su figura se ha transformado, pero siempre permanece conectada a ese primer dolor, la pérdida de los hijos. Sin embargo, hoy se le ve desde una perspectiva más amplia. Las adaptaciones cinematográficas más recientes de La Llorona, como el famoso filme La Llorona 2019 de Jairo Bustamante, nos muestran una versión más compleja del mito. Aquí, la figura de la madre que llora no es solo una tragedia personal, sino también un comentario sobre la violencia estatal, la injusticia y la memoria histórica. Quizás la verdadera historia de La Llorona no esté en las leyendas de fantasmas, sino en la dolorosa realidad de las injusticias, los abusos y las tragedias que nuestras sociedades nunca han logrado superar por completo. En lugar de ver a La Llorona como una figura aterradora, podríamos entenderla como un grito colectivo de advertencia, un recordatorio de que las heridas del pasado nunca sanan por completo, a menos que las enfrentemos. La Llorona no es solo un espectro, ella es un espejo, un reflejo de nuestra propia historia, una historia de dolor, sacrificio y sobre todo, culpa colectiva. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia, la cultura y la psicología de La Llorona. Y antes de irme, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez la has escuchado o visto?